Hola a todos y bienvenidos a un nuevo curso de Introducción al Manejo de Software Estadístico R. Vamos a hablar en este video de lo que son las fórmulas en R. Me parecerá capaz que raro pensar que estamos hablando de una cosa que se llama fórmula cuando ya hemos usado un montón de operaciones matemáticas a lo largo del curso. Aquí que cuando hablamos de fórmula en R estamos hablando de una clase de objeto en particular que tiene su propia sintaxis y que a pesar de que usa operadores, los mismos operadores que usamos para cuentas matemáticas funcionan distinto, así que es importante que les expliquemos cómo se utilizan. Además, ¿para qué se utilizan? Bien, en general se utilizan para lo que son regresiones lineales, gráficos, etcétera. Pueden visitar la página de ayuda de fórmula y en particular me parece que lo más útil es en la parte de detalles, ¿sí? Que es bastante informativo para aprender, aunque también hay otros recursos en internet que por lo menos a mí me resultaron mucho más informativos que esta página de ayuda. Bueno, primero que nada vamos a ver ejemplos y para eso voy a crear algunas variables, ¿sí? Con el generador de números aleatorios runif, que se basa en una función de distribución uniforme. Voy a crear x, ¿sí? Un vector numérico, y voy a crear y en función de x, ¿sí? Con una ecuación de recta en la que voy a tener una pendiente, un intercepto y un ruido creado con rnorm. Bien, y entonces podemos utilizar la clase de fórmula de la manera siguiente. Por ejemplo, yo escribo y virgulilla x y miren lo que me grafica. Bueno, aquí que esta fórmula que escribí aquí, ¿sí? Quiere decir y en función de x. Bien, es una forma alternativa de expresar lo que capaz que ya recuerdan que se escribe así, ¿sí? Bueno, el hecho es que eso que está ahí es un objeto de clase fórmula. Lo podemos comprobar usando class como siempre, ¿sí? Y bueno, se basa en este símbolo que es la llamada virgulilla, es lo mismo que tiene la ñ arriba. Bien, también se usa, además de para gráficos como en este caso, y hay otros casos mucho más elaborados que este, ¿sí? Se usa para hacer regresiones. Por ejemplo, la regresión lineal, que es la más básica de todas las que vamos a encontrar en R, se hace de la siguiente manera. Bien, en lo que imprime en pantalla podemos ver, bueno, la fórmula con la cual se hizo la regresión y los coeficientes. Hay dos coeficientes, el intercepto y la pendiente, ¿sí? O sea, ténganse en cuenta que esto es como expresar la siguiente relación. Y es una recta expresada por AX más B, donde A es la pendiente 1,173 y B es el intercepto 5.519. Bien, podemos utilizar la regresión esta para ver cómo queda esta recta en el gráfico, no solo por curiosidad, pero es interesante entonces ver cómo podemos empezar a variar a partir de esta fórmula básica y cuáles son las reglas que utiliza la clase fórmula para esas variaciones. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es quitarle el intercepto a la regresión. Es decir, por defecto R sin avisarnos nos está agregando este término, el intercepto, ¿sí? Bueno, si yo le pongo un -1, le resto este intercepto y me queda solamente una pendiente, ¿sí? Y ahora la recta obtenida no tiene nada que ver, podemos comprobarlo agregando la recta al gráfico que habíamos hecho antes, ¿sí? Y podemos ver que es una recta con mayor pendiente y que no lo podemos ver aquí, pero pasa por el 0.0. Bien. Otra forma de quitar el intercepto es, en vez de poniendo -1, es +0. Un detalle nomás. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a agregar otras variables? Vamos a crear esta variable rnorm
de 20 números, promedio 0 y desvío estándar 10. Y vamos a crear otra variable de W con un promedio 1 y desvío estándar 6. Bien, entonces vamos a hacer distintas regresiones lineales entre entre y en función de estas variables, estas distintas variables. Por ejemplo, si yo x más z, bien, lo que vemos aquí es una regresión que en vez de ser una regresión de una recta, es una regresión de un plano, bien, ya que tiene un intercepto, pero además tiene pendientes de dos variables distintas, ¿sí? Ahora, nótese que aquí estamos agregando solo los efectos aditivos de estas dos variables. No estamos tomando lo que en estadística se conoce como la interacción entre variables. Eso se puede agregar con un término más que se expresa así. X 2.z es la interacción entre x y z. Bien. No parece, capaz que no parece intuitivo porque en otros, por lo menos en notación común y corriente, muchas veces se usa un signo de por para indicar la interacción entre variables. Bueno, de todas formas sigue siendo práctico. Y otra forma de expresarlo de arriba es utilizando el signo de multiplicación entre medio de las dos variables. Entonces, bueno, el resultado es exactamente el mismo que vimos arriba, ¿sí? Vamos a tener intercepto, pendiente 1, pendiente 2 y el efecto de la interacción. Ahora, lo que puede empezar a preocuparlo uno es cómo hacemos para expresar una suma normal o una multiplicación normal. Es decir, de repente queremos hacer una regresión entre y un objeto que es el resultado de multiplicar x por z. Bueno, eso lo hacemos con la función i, que es la función identidad. Entonces, cuando agregamos esto entre la fórmula, lo que hace R es primero multiplica estos dos y el vector resultante va a ser utilizado para hacer esta regresión, ¿sí? Entonces, si lo ejecutamos, vemos que efectivamente estamos hablando de solo un intercepto y una pendiente, en lugar de lo que habíamos visto arriba, que eran 4 coeficientes de regresión, ¿sí? Otra forma de llegar a lo mismo, y vamos a ver que hay muchas formas de llegar a lo mismo con la sintaxis de fórmula, es utilizando el operador de potencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo estas dos variables y las elevo al cuadrado, es decir, x más z al cuadrado, vamos a tener de vuelta lo mismo que habíamos visto antes, es decir, los efectos aditivos de x y z más la interacción entre los dos. Bien, los menciono todas estas alternativas porque pueden hacer una diferencia y pueden llegar a confundir si uno lo ve escrito por ahí en algún manual de cómo hacer alguna regresión o algún trabajo en particular. Bien, bueno, lo último que me falta por mencionar es que si bien nosotros no somos expertos en lo que refiere a fórmulas, por lo menos yo no me siento experto en este tema, sí buscamos bastante información y tenemos subimos a Leva una tabla con todos los operadores que se pueden utilizar dentro de esta sintaxis de fórmula, con algunos ejemplos, para que puedan tener de referencia cuando necesiten, ¿sí? En definitiva, aquí termina todo lo que tenemos para decir sobre fórmula. En la lectura que hay en la Eleva hay un poquito más, pero no mucho, y como ya les dije, tienen esa tabla disponible en Eleva. Hasta luego.